¿Qué tal? ¿Cómo le va? Comenzamos otra edición mano a mano aquí por Canal 9, por N9 Federal. Y hoy con Nilda Chiaraviglio. Ella es psicoterapeuta de parejas y sexóloga. En estos momentos está en México, pero tiene familiares en Chaco, es de Argentina y realmente es una de las personalidades más destacadas de la psicología y en el ámbito internacional. Las parejas están recurriendo mucho a ellas para mejorar su sexo, para mejorar su convivencia, y ella tiene muchas herramientas para que puedan buscar una solución. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muy bien, encantada de estar con ustedes. Ahí tengo una prima en tu provincia. Le quiero muchísimo con sus hijos, así que Nilda, ¿de qué parte de Argentina es usted? nací en la ciudad de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Mire usted, ¿no? La pregunta que le quiero hacer y que muchas parejas se hacen, para tener una mejor convivencia, es necesario tener buen sexo. Hay muchos que sostienen eso. Pero en el caso de la terapia, a ver, para que usted me entienda mejor, todas las parejas que quieren mejorar su sexo tienen que ir a terapia. Eh, Depende de qué pretendas. Eh, si me gusta definir sexualidad como ejercer el derecho al placer de vivir, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sexualidad, no hablamos de una parte de la vida, hablamos de la vida. Es como respirar, es como dormir, como comer. Es, Son neurotransmisores y hormonas en el torrente sanguíneo. Es parte del funcionamiento de nuestro organismo. Entonces, la sexualidad no es una parte de la vida. La sexualidad es la vida. ¿Sí? Entonces, cuando uno disminuye su erotismo, su capacidad de vivir con lo que nacemos, ¿sí? Sexualmente, eróticamente, eh, entonces la vida se hace chiquita, se hace más pobre, más miserable. ¿Sí? Entonces, depende qué tanto placer tengas de vivir, va a corresponder un nivel de erotismo equivalente. La gente que está muy triste o amargada o estresada o problematizada, tiene poca posibilidad de expandir su erotismo. El erotismo no emerge, no florece, no se evidencia si uno en su vida no tiene placer. ¿Sí? ¿Cómo podemos desarrollar nuestro erotismo? Empezando por desarrollar el placer de vivir. ¿Cómo? A través del desarrollo del placer en los 5 sentidos. Si todo lo que vemos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en donde caminemos, eh, nos produce placer, si nos produce placer lo que olemos, si nos produce placer lo que escuchamos, si nos produce placer lo que comemos, si nos produce placer lo que toca nuestra piel, entonces el erotismo surge, emerge, se hace evidente y lo disfrutamos, porque disfrutamos el placer de vivir. Con esto que te quiero decir a tu pregunta, preguntar sobre si es necesaria trabajar la sexualidad en, en terapia, pues depende de cómo te gusta vivir, ¿no? Si tú te conformas con una vida chiquitita, probablemente no, porque la sexualidad está llena de, bueno, todo está lleno de creencias, de experiencias, de ideas, de nuestra cultura, de todo lo que nos rodea, ¿sí? Entonces, todos esos mitos y ritos que hay
en la sexualidad más que en otras cosas de la vida, limitan la sexualidad. ¿Sí? Por ejemplo, una criatura, hombre o mujer, que duerme con sus padres hasta avanzada edad, va a tener problemas eróticos. ¿Sí? Una persona que esté muy en un sistema muy rígido de creencias religiosas o convencionales, ¿sí? Del statu quo, etcétera, va a tener problemas en su sexualidad, pero no es por la sexualidad, sino porque, bueno, este es el primer órgano sexual, ¿sí? Lo que no pasa aquí, no pasa acá, ¿sí? Entonces, si aquí, aunque tengamos cierta calidad de vida, nuestros sistemas de creencia no nos permiten disfrutarnos con plenitud, entregarnos a la experiencia del placer, entonces va a haber problemas en la sexualidad. Pero muchísima gente no siente que eso es un problema, ¿sí? Pues así es la vida. Entonces, el que vayas o no a terapia para trabajar el placer de vivir y de sentir y de desear y de gozar. La vida, nuestra vida. Y cuando nos llenamos del placer en nuestra vida, entonces la podemos compartir. ¿Sí? Porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces, si yo no me conozco eróticamente, si yo no sé cómo funciona mi cuerpo, si yo siento que todo lo que tiene que ver con la desnudez o el cuerpo, etcétera, siento rechazo o resistencia, y bueno, entonces, y con todo eso pienso que así es la vida. Bueno, entonces no vas a ir a terapia. Cuando piensas que eso te limita, entonces es probable que entres en un proceso de reflexión. Que puedes ir a terapia, pero también, digo, hay muchas otras cosas. El año pasado desarrollé todo un diplomado, mucha sexualidad. O sea, hay mucho escrito también. También hay muchas cosas mal escritas, pero también cada vez es un tema que se habla más, que se pone más, y bueno, en ese sentido también si estamos abiertos a escuchar, entonces es probable que tengamos acceso también sin terapia a nuestra propia evolución. Mucho se habla en estos días, sobre todo en los últimos tiempos, a través del auge de las redes y la información que nos llega a través de Internet, de que el matrimonio para toda la vida está desapareciendo. Inclusive se habla del poliamor, inclusive se habla también mucho de la sexualidad con uno mismo. Es decir, se plantea de que para mejorar la sexualidad en pareja hay que empezar por uno. ¿Usted qué opina? Siempre. Voy a intentar dibujarte un circuito, pero voy a hacerlo al revés de lo que sucede, para que se entiendan. Yo creo, tú me darás preguntas, se entiende mejor al revés que de este lado. Para llegar al éxtasis, es decir, a estados alterados de conciencia individuales y a veces compartidos, necesitamos tener una entrega plena a la experiencia. Es decir, zambullirnos en el mar del placer y del gozo. Pero para que esto sea posible, entonces necesitamos tener una relajación absoluta. ¿Cómo? A través de la respiración consciente. ¿Cómo? A través de la autoconfianza de que yo conozco mis límites y los voy a respetar. ¿Cómo? Conociéndome completa. ¿Sí? Conociendo cuál es mi calidad de vida, cuáles son mis valores, intereses y deseos, cuál es mi concepto de amor, cuál es mi concepto de relación de pareja, cuál es mi concepto
mis proyectos personales, mi vida. ¿Sí? Entonces, si me conozco, tengo esta confianza sobre mis límites y por ello puedo respirar conscientemente y por ello puedo estar en esta experiencia de darme, de darme el permiso de la plenitud, ¿sí? De la experiencia, ¿sí? Y esto hace que me pueda zambullir en el mar del placer y del gozo y llegar al éxtasis.